Bien se escucha. Sí, correcto. Listo, entonces vamos iniciando desde acá. Ok, como les decía, bueno, para hoy tenemos el último tema, ya para reforzar básicamente todo lo que hemos visto con respecto a importaciones y exportaciones. Como ustedes podrán ver, bueno, si es que lo han visto así, si no, ha sido como una pincelada con respecto a todo lo que debería de saberse de importaciones y exportaciones. Obviamente, pues las personas que trabajan en aduanas, en comercio exterior, manejarán más del tema, eso es obvio. Lo importante acá es que todos tengamos un conocimiento básico con respecto a los productos que manejamos, ya sea si se importan o si se exportan, ¿verdad? Que es básicamente el eje central de este módulo. Dentro de varias cosas que hemos visto, bueno, no sé cómo les fue la semana pasada con, con el tema de Incoterms, ¿verdad? Que quedó genial ahí, ¿verdad? Con esa tercera semana, con la Semana Santa intermedio. Adelante. Sí, gracias, profe. Vieras que eso a mí, yo para serle franco, yo trato de hacer los exámenes como se debe. Yo estudio y todo y hago los exámenes a lo que yo voy captando. En los dos últimos exámenes salí mal, entonces ahí voy viendo mis puntos débiles. En el pasado sí me saqué un 76, recuperé un poco, pero sí hago los exámenes como se debe, ¿verdad? A la No, tampoco. antigua. Tampoco está tan mal un 76. O sea, el asunto es que, pues, obviamente, dentro de lo normal, pues lo vaya captando. Yo sé que es un tema un poco complicado. Y Ustedes bastante. verán y serán los encargados de retroalimentarme, ¿verdad? Porque eh, yo les dije a ustedes, ¿verdad? Es la primera vez que estamos dando este programa y es la primera vez que también lo estamos dando de manera virtual. Así es que cualquier sugerencia, recomendación, pues obviamente no va a ser aplicada de forma inmediata, pero sí a futuro. Yo sí les decía, por ejemplo, la semana antes de Semana Santa, yo digo la semana pasada y no va a ser así, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. Que el tema de Incoterms, por ejemplo, yo lo planifiqué mejor para la semana 3 precisamente por lo mismo. Bueno, no tenía visto que iba a ser Semana Santa, pero pensando en que obviamente les diera chance de que fueran asimilando ciertos conocimientos, que fueran teniendo claros ciertos aspectos de lo que es el comercio internacional, ¿no? Que es lo que estamos manejando en este módulo. ¿Okay? Eh, no sé, es que alguien me está preguntando algo, ahorita le respondo. Entonces, el, el tema de los 5T, ¿verdad? Que como yo les decía, es para cuando uno entra en negociaciones, si uno tiene la oportunidad. Si no, pues obviamente el Incoterm ya está definido, pero es para saber qué determinó, qué se pudo haber, qué se pudo haber tomado en cuenta para determinar eh, esa negociación, ¿verdad? De que por qué se definió ese término internacional, ¿verdad? Que es así como se le llama, ¿verdad? A los Incoterms. Y yo sé que es un tema, como, bueno, no sé si el compañero se refería que del, ese resultado que hablaba, si es de la semana pasada, yo sé que es un tema complicado. ¿Por qué? Porque cuando yo lo vi por primera vez, yo me sentía perdido. Les comentaba, ¿verdad? Y es que el profesor que nos tenía que dar ese tema, de hecho ni siquiera él sabía de qué estaba hablando. Es como que a veces, es feo decirlo, pero a veces pasa, a mí no me ha pasado mucho, pero a veces pasa que, por ejemplo, ponen a un profesor y probablemente el profesor no conozca mucho de ese tema, ¿verdad? Que lo ponen a dar una materia. Yo les puedo dar un ejemplo. Tuve un profesor de metrología que nombraron a un profesor de química y pues el profesor no sabía nada. No sabía nada, o sea, sinceramente. Entonces yo lo que tuve que hacer fue que tuve que agarrar capacitaciones por fuera de ese tema porque a mí me interesaba y obviamente para mí era importante. Ya luego, conforme fui estudiando algunas otras cosas, ya me tocó llevar esa parte y ya yo lo empecé a ver de otra manera y obviamente yo supe que es extraño, ¿verdad? Cuando uno a veces, uno lo nota cuando hay profesores que no conocen muy bien el tema y a veces no saben ni cómo abordarlo. Pues yo traté de que fuera lo más sencillo posible, tomando en cuenta las características principales,
un diagrama o ilustración de que pudieran ver desde dónde y hasta dónde abarca la responsabilidad de una de las dos partes, si se integra una tercera que vendría a ser el seguro también. Entonces, básicamente me fui por ahí, ¿verdad? Entonces, y como le decía yo ahorita a ¿quién era? Ya se desconectó. Es que creo que va a estar teniendo problemas el compañero. No, acá estoy. Ahí está William, perdón, sí. No pensé que era Álvaro el que tenía problemas. Ah, Así es que ustedes me van diciendo, profe, mira este tema, ¿por qué tal y tal cosa? ¿Por qué? Porque probablemente, y casi que no les voy a mentir, probablemente en algunos casos ustedes conozcan más que yo, ¿verdad? De algún tema. ¿Por qué? Porque probablemente lo hayan estudiado en otro lado, porque tienen más experiencia, pues, y esa es la realidad. Entonces, a veces, pues, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, muchachos y muchachas, las dos partes aprenden. Eso, yo no sé si los profesores que ustedes hayan tenido anteriormente les han dicho eso, pero eso es una de las etapas en la fase de aprendizaje en la cual los dos aprenden. Entonces de ahí yo siempre me tomo por aquello, cuando hay alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia, pues ahí lo trato de aplicar. Así es que pues, digámoslo así, este es uno de los temas que hay que abarcar, ¿verdad? Que está dentro del programa porque así se considera importante. Tal vez los otros que vengan sean un poco más relativos a algunas funciones o trabajos que ustedes hagan, pero es parte de la logística, ¿verdad? Es parte de lo que integra el movimiento de mercancías. No sé si tienen alguna duda, algún aporte. Bueno, por hecho se conectó más gente. Ya me estaba ya me estaba preocupando. Ok. Bueno, yo pienso que la clase de hoy no es muy larga, pero bueno, eso va a depender. Yo aunque yo hago siempre el material, los temas y todo, a veces yo creo que no y a veces pasa que pues, se alarga más de la cuenta, pero bueno, como les decía al inicio, quienes no se han conectado aún, tenemos un par de temas. eh, bueno, un par de temas no, es que yo subí dos presentaciones, ¿verdad? Si lo pudieron ver en la plataforma. ¿Por qué? No porque quise hacerlo así, es que ya tenía un tema que es parte de los regímenes de aduanas de zonas francas, y como ya tenía ese tema por aparte, en una presentación que había hecho, casualmente hace poquito, una capacitación de zonas francas, preferí dejarlo así. Entonces, nada más ahí para que lo tomen en cuenta. Igualmente lo pude haber integrado en una sola, pero bueno, la verdad no quise. Así que no se extrañen. ¿Ok? ¿Nadie más? ¿Alguna consulta o pregunta? Ok, algunos temas que vamos a ver para el día de hoy, ya para ir cerrando con este tema de importaciones y exportaciones. El examen está muy fácil del de esta semana, así que igual como les decía antes, para mí el de la semana pasada, pues estaba aceptable. Si alguno de ustedes me dice que no, pues ahí trataré de corregir algunos aspectos, pero es dentro de lo mismo. Recuerden que, y yo no sé cuántas veces se los voy a decir, pero ustedes son los primeros que están llevando este programa, en la parte tanto de logística como virtual, o sea, hablando de IPEA, porque obviamente ya hay más grupos, ya son 3 grupos en la parte de logística, pero ustedes son, por decirlo así, los primeros, y pues algunas cosas probablemente las vayamos a ir aplicando dependiendo de las sugerencias de ustedes. Vamos entonces a hablar de las normas de origen. ¿Qué son las normas de origen? Tenemos muy claro, y cuando nosotros compramos un producto, o bueno, no necesariamente comprarlo, podemos agarrar cualquier producto en el supermercado. Yo siempre hago mucho la alusión de cuando vamos al supermercado. Me van a disculpar aquí un poco el paréntesis, y es importante. ¿Por qué? Porque uno en el supermercado prácticamente encuentra de todo. Y háblese cualquier supermercado. Ahora, si vamos a un supermercado tal vez como PriceMart, probablemente encontremos mucho más cosas que vienen de afuera, que si vamos a Palí o a Walmart o a más por menos, etc.
¿Por qué? Porque un país depende no únicamente de lo que produce, sino también de lo que pueda comprar de afuera. O sea, es parte del comercio y yo siempre hago mucho la alusión, ¿verdad? De que por dicha los países se abren a establecer comercio, a establecer, bueno, también tratados que vamos a ver ahorita, tratados de libre comercio, precisamente para poder satisfacer las necesidades. Mira, aquí en Costa Rica no hacemos un montón de cosas, que por obvias razones, país muy pequeño, entonces tenemos que acudir a comprar cosas de afuera, ¿verdad? Más con los últimos 20 años para acá, la globalización y el hecho de que usted pueda conseguir cosas que antes era muy difícil. Bueno, yo no sé cuántos años tienen ustedes, yo podré ver ahí las fotos que, bueno, por dicha ya bastantes han subido la fotografía, algunos todavía ahí les falta, pero bueno, este, antes era un poco complicado, ¿verdad? Conseguir algunas cosas, o uno tenía que ir, por ejemplo, a la frontera ahí, Paso Canoas, conseguir algunos productos que era un poco complicado conseguirlos aquí en el área central y ni para qué decir en las áreas rurales, ¿verdad? Pero con el tiempo todo ha ido cambiando, ya uno pues es más fácil conseguir las cosas y si no, pues también la cuestión del comercio ha abierto mucho lo que es el comercio electrónico, el e-commerce, perdón. Así que pues siempre es bueno tener claro de que cuando uno va a un supermercado, uno tiene la oportunidad de ver en el producto mucha información, pero entre ella dónde fue elaborado o dónde fue manufacturado ese producto. Y aquí es importante, principalmente pues, si uno trabaja en una industria digamos, de fábrica, una fábrica, alguna industria que produce, ahí podríamos empezar a desgranar muchas de las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos acá de normas de origen. ¿Por qué? Porque probablemente sí, lo hagamos acá en Costa Rica, pero mucha de la materia prima y muchos de los suministros tal vez no sean de aquí de Costa Rica. Pero cuando ingresan a Costa Rica, pues ingresan bajo un régimen aduanero. Tal vez hay algunos de ustedes puedan dar algún ejemplo y si no, pues es muy normal de que a veces la materia prima no es de aquí, no es propiamente de Costa Rica, pero cuando el producto se elabora, se empaca y se etiqueta, la etiqueta básicamente va a decir hecho en Costa Rica, para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí es súper importante, ¿verdad? Porque antes uno iba, yo digo antes, ¿verdad? Bueno, yo fui papá muy joven, y les digo joven, o sea, acaba de cumplir los 18 años, y yo me acuerdo que uno de ahí, pues, no tenía muchas opciones en el supermercado, ¿verdad? A la hora de comprar cosas para bebés. Pero ahora hoy en día uno va y se sorprende de la cantidad de opciones que hay de diferentes lugares. Precisamente ¿por qué? Porque se habla de la norma de origen, ¿verdad? Como un criterio el cual determina la procedencia de un producto. Háganse de cuentas que nosotros somos un producto. Igualmente, si nosotros vamos a España, nos van a reconocer porque el acento de nosotros es tico. Casi que el acento tico es muy particular, ¿verdad? Igual cualquier otra persona de cualquier otra nacionalidad va a ser muy particular porque eso lo va a diferenciar de los demás. Y así van a ser también los productos. Vean que a veces también cuando habla uno con personas que dicen, mire, le voy a poner cerámica, voy a chapar de cerámica a la casa. Y a veces también hablan de cerámica de cierto origen. Mire que cerámica, yo escucho mucho la cerámica brasileña. Entonces ahí también, ¿verdad? ¿Por qué no? Si se habla de cerámica, es la misma, no. Porque obviamente ese origen es el que identifica y resalta el producto en el cual estamos trabajando, ¿verdad? Vean lo que pasó con la crisis, ¿verdad? En la pandemia. Pues a veces había un poco complicado conseguir materia prima de un país específico y pues obviamente eso afectaba el producto final, ¿verdad? Porque no estábamos utilizando el mismo suministro. ¿Ok? Básicamente nosotros usamos las normas de origen, como les decía, en la parte de comercio internacional, comercio exterior. ¿Por qué? Porque es parte de los requisitos, también parte de la documentación que se debe tener como
eh, como dentro de la negociación. Y como yo les decía a ustedes ahorita, ¿verdad? Pues a veces pues optamos por una materia prima de un diferente origen porque a veces no queda de otra, pero no porque sea la que normalmente se usa. Pero bueno, ya cuando hay establecidos ciertas negociaciones y ciertos requisitos, ahí pues entra en juego toda esta cuestión de las normas de origen. Y básicamente es un certificado. Y ese certificado, pues si es un productor, un fabricante, pues es el que le toca emitirlo como tal. El objetivo principal de las normas de origen pues es lograr una armonía de las preferencias y garantizar que las normas no creen por sí mismos obstáculos en el comercio. Hoy en día es muy normal, ¿verdad?, que pues si yo le quiero comprar a X proveedor, pues le compro sin ningún, digámoslo así, sin ningún tapujo, ¿no? Ya pues dentro del comercio internacional usted tiene la potestad de decidir cuál o cuáles, realmente lo normal es cuáles proveedores voy yo a comprarle. Y como le dije, lo normal es decir cuáles. A veces no es bueno quedarse con un solo proveedor o casarse con un solo proveedor. ¿Qué pasa si ese proveedor me queda mal, ¿verdad? Lo que habíamos visto en el módulo pasado. Si ese proveedor por A o por B, sin querer queriendo, pues me queda mal, pues yo tengo que tener un plan B, un plan C. Bueno, parte que también de lo que vemos mucho en ingeniería, ¿verdad?, tratar de anticiparse mucho a la demanda. ¿Okay? Los principios generales de lo que son las normas de origen es que, bueno, sus normas sean transparentes, completamente saber qué se hace, quién lo hace, cómo se aplica de manera coherente. Aplica también lo que es la uniformidad, la imparcialidad y que sea razonable. Y por último, que se base en un criterio positivo. Un poco ahí de las normas de origen. ¿Alguna pregunta? Ahí me estaba escribiendo usted antes, ¿verdad, Jeffrey? Pero no le contesté, ya está ahí metido acá con el grupo. Sí, pero ya lo encontré, gracias. No me diga que se metió al módulo que no era. Más o menos. Está bien. Ahí en algún momento le pensaba responder, pero cuando ya digamos me desocuparon un poco. Bueno, bueno, vamos a hablar de un tema ahora, de lo que son los tratados de libre comercio, los TLC. En el caso de Costa Rica tiene algunos tratados de libre comercio. Bueno, no voy a hablar mucho de eso, voy a hablar un poco más acerca de la esencia o lo que es, ¿verdad? Para quienes estuvimos por ahí del 2008, ¿verdad? Pues yo no sé qué edad tenían ustedes en ese momento. Yo a veces cuando hace como 3 años que estaba dando clases en la parte también de aquí de logística en un colegio técnico, los carajillos tenían como 15, 16 años. Entonces yo les hablaba de la bendita esto que pasó en el 2008, ¿verdad? Del referéndum del TLC. Y no sé qué, y a mí se me olvidó. Y yo, bueno, pues ustedes no se acuerdan. Me dice, profe, pero es que yo en ese tiempo yo creo que ni había nacido. Y ya me puse a hacer cálculos. De hecho, ellos tenían 2 años, porque eso fue en el 2008 y ellos habían nacido en el 2006. Entonces, obviamente, yo en ese momento no consideré el tiempo. Entonces, igualmente, no sé ustedes qué edad tenían en ese momento y si tenían cierta edad, se acuerdan o no se acuerdan, pero eso fue una cuestión de, básicamente, era como unas elecciones de ver si decidían sí o no al TLC. ¿Algunos se acuerdan de eso? ¿Alguno lo vivió con intensidad? Más bien sería la pregunta. Yo sí. Sí lo vivió con intensidad. Y los que defendían el sí, lo defendían a capa y espada. Y los que defendían el no, lo defendían a capa y espada. ¿Usted de qué lado estaba, Jeffrey? Del sí, por supuesto. Ok, sí, no, yo también estaba del lado del sí. En ese momento únicamente me especializaba en control de calidad.
para serles sincero. Ya luego me fui especializando en otras cosas, pero a pesar de eso yo veía en ese momento que Perdón, como, pero ya hagamos cuando uno entra un poquito más, ya da como una razón de que sí era más positivo que no, ¿verdad? sí, al día de hoy yo no le puedo decir a usted, digamos, cuando yo he visto varias cosas, he estudiado algunas cosas de comercio exterior, al día de hoy yo no le puedo decir a usted que se vea un resultado tan, tan florescente como lo pintaban en aquel momento. Como les digo, chicos y chicas, no sé qué edad tenían ustedes, qué tanto recuerdan si fuera el caso, pero básicamente, mire, el sí lo pintaban como que uno iba a ser millonario, algo así. Y los del no lo pintaban que uno prácticamente iba a vivir en un precario, que eso no le iba a servir al país, que lo iba a empobrecer. En fin, básicamente las dos partes tenían su argumento, pero había mucha presión. O sea, para ese tratado de libre comercio había mucha presión porque si Costa Rica no ingresaba a ese tratado de libre comercio, o sea, básicamente Costa Rica tenía que hacer. ¿Por qué? Les voy a explicar para quienes no tienen mucho el contexto. Era uno de tantos, ¿verdad? No es el único tratado de libre comercio que tenía Costa Rica, pero ese tratado de libre comercio en específico, de ese referéndum, constaba de que Costa Rica tenía que ingresar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero en conjunto con toda Centroamérica y República Dominicana también. Entonces, sí o sí tenían que ir todos, no es que iban los que querían. O sea, Estados Unidos firmaba el tratado siempre y cuando iban todos. Entonces, en los demás países fue muy sencillo, todos se habían aprobado, todos estaban. El único que no, el único que estaba ahí pendiente a la espera era Costa Rica. Entonces había mucha presión por el sí. Y igual sí, habían muy buenos argumentos también, pero es que fue una cuestión de que prácticamente lo pusieron a uno a escoger, al pueblo. Eso tenía que ser algo de la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa ahí básicamente no logró llegar a un consenso, no logró llegar a una aprobación. Entonces, claro, le tiraron, ojalá fuera así siempre, ¿verdad? Que le tiraran a uno perdón la palabra, que le tiraran a uno el churuco para que uno decidiera, ¿verdad? Sí o no. Pero esa ha sido de las pocas veces que el pueblo pues ha tenido que decidir por la Asamblea Legislativa. En los demás tratados de libre comercio, pues no es así, no ha sido así. Algunos no son propiamente tratados de libre comercio, sino que son acuerdos bilaterales, pero básicamente aplican igual. Y obviamente los tratados de libre comercio se aplican entre países que tienen relación diplomática. Bueno, eso no está acá. Pero ¿a qué se refiere relación diplomática? Les pongo un ejemplo. O sea, países con los que Costa Rica tiene, por decirlo así, un reconocimiento. Yo te reconozco como país y usted también me reconoce como país. Un caso muy específico es con Taiwán, ¿verdad? Que Costa Rica tenía acuerdos, comercio, mucha relación con Taiwán. Hoy en día no la tiene, ¿verdad? Llegó Oscar Arias, digo, no, quitemos la embajada de aquí, pasemos a China, entonces ahora reconocemos a China en vez de Taiwán, en fin, todo lo demás. Luego ahí nos regalaron el estadio y todos felices y contentos. Entonces, son cuestiones que se van manejando a nivel diplomático, donde pues se establecen estos tratados. Vean lo que hablábamos, por ejemplo, en algún momento con la madera chilena. Alguien ahí mencionaba, ¿verdad? Precisamente porque tenemos un tratado de libre comercio con Chile, es que esa madera puede ingresar y a la hora de hacerlo, pues es más barato que la misma madera de acá de Costa Rica. Por la cuestión de los impuestos y el manejo y la calidad y demás. Entonces es un poco ahí de lo que se va trabajando con respecto a eso. Los demás no sé si es que o no se acuerdan, o están dormidos, o están muy jóvenes también. Como les dije, yo con esos chiquillos fue así como de que no había medido la edad que tenía. Yo hablándoles y ellos, sí, que iban a estarse acordando, con un par de años que tenían de vida apenas. Dígame, don William. Buenas, sí, profe, que ese tema que usted conversa, casualmente nosotros lo hablamos en ese tiempo, más o menos nosotros igual ya íbamos terminando la carrera,
Y fue un tema de mucha discusión, mucho debate en las universidades, porque hubo referéndum, que si era bueno o malo, etcétera, etcétera. Y yo me dediqué a verlo por mis propios medios, no dejar que otros me hicieran una opinión. Y es que por estrategia de Estados Unidos, nosotros simplemente somos considero, tengo derecho a equivocarme, considero que somos una pieza más del ajedrez eh, capitalista, por un lado, y por el otro también que somos un bloque económico. Si faltaba Costa Rica, a ellos no les servía un bloque económico incompleto, igual como se ha hecho con Sudamérica y otros lados. De ahí, somos parte de la estrategia que, de ahí, nos guste o no, prácticamente de ahí, era el sí, porque no íbamos a poder comercializar, íbamos a tener que usar otras válvulas de escape a nivel macro para poder colocar productos, etcétera. Entonces, considero que por estrategia país era dar el sí. Habían fuertes, sí reconozco que fuertes elementos para dar el no, pero prácticamente era la única manera de poder comercializar productos. Y la historia, que me va a disculpar a los que son verde y blancos de áreas, de que los que andan en Hyundai van a andar en BMW, yo no sé qué estará ahí fumando ese señor. Sí se acuerda, ¿verdad? Sí, sí, yo me acuerdo esos argumentos, ¿verdad? Era básicamente es como yo les dijera, básicamente está como en una campaña política, viendo a ver cómo convencían, a quiénes convencían y cómo los convencían. Entonces, sí, sí era interesante ver hasta los anuncios. Yo me acuerdo los anuncios, ¿verdad? Entonces era como esa cuestión, ¿verdad? Cuando andan buscando votos, también hay intereses. Siempre cuando hay cuestiones como estas también hay intereses. ¿Por qué? Porque hay partes que van a ganar, eso es obvio. No es que un tratado de libre comercio es porque sí se eliminan barreras, pero de ahí se incrementa el comercio y de ahí pues ahí hay algunas cosas que yo puedo traer de otros países con esas normas de origen que hablamos antes de manera más fácil, ¿verdad? Sin aranceles, sin impuestos, sin barreras, todo ese montón de cuestiones. Pero de ahí sí, ya uno lo ve ahora en retrospectiva y tal vez tiene una noción diferente, de hecho, ¿verdad? Como usted lo dice. Pero en aquel momento había que ver, ¿verdad? La cuestión, ¿verdad? El estire y encoge con respecto a quien dice que sí y a quien dice que no. Pero lo más razonable era el sí, como usted lo dice. Costa Rica, básicamente Costa Rica está no a merced, no pongámoslo así, pero como usted lo dijo antes, ¿verdad? Forma parte del tablero que maneja Estados Unidos. Para mí está bien, ni modo, no nos queda de otra, somos un país pequeño. Yo no me miro como por ejemplo Nicaragua o lo que es Cuba, ¿verdad? Dependiendo del bloque comunista. Ahí sí, pero bueno, Nicaragua se salva que como también forma parte de ese tratado de libre comercio, pues obviamente algunas de las cosas las exportan de manera fácil. Y una de ellas es el oro, ¿verdad? Mucho oro también que exporta Nicaragua es de aquí de Costa Rica. Pero bueno, ya ese es un tema para otra ocasión. ¿Ok? El fin básico de un tratado de libre comercio es tener acceso a diferentes productos. Como yo les decía, si ustedes tuvieran la posibilidad, yo es que la tengo por medio del recuerdo, de ir a un supermercado y encontrar diferentes productos antes a una gran cantidad de productos hoy en día. A tener esa posibilidad de poder escoger entre una gran diversidad de productos, tanto nacionales como extranjeros. ¿Por qué? Por lo mismo, por ese mismo tratado, por los tratados de libre comercio que ha tenido Costa Rica, porque se traduce en beneficios como mejores precios. Bueno, aquí podemos hablar de mejor calidad, no tanto de mejor, sino diferente calidad o variedad en la calidad. Y variedad en básicamente todo, ¿verdad? Variedad en productos, en sabores, en colores, en determinar, yo puedo ir a un lugar como por ejemplo Pricemart y encontrar helados de diferentes marcas y todos me van a saber diferente. O sea, no por el hecho de ser helados quiere decir que todos van a consistir de manera equitativa. ¿Por qué? Porque son diferentes productos de diferente origen. ¿Okay? ¿Por qué se firma un tratado? Bueno, ¿quiénes lo firman? Básicamente, como les decía, países
que ya tienen una relación entre sí y se establece a través de sus cancillerías, a través de los consulados, lo que es la diplomacia, a poder determinar que hay productos que yo no puedo tener por sí solo. Pongámoslo de ejemplo que yo tengo una finca y la siguiente finca que está cerca mío, los dos producimos productos diferentes. Eso es lo que se llama un trueque. Y decir, mira, si yo produzco piña y usted produce sandía, pues mire, yo también quiero comer sandía. Bueno, entonces te cambio las sandías mías por las piñas suyas, o viceversa. Todo. ¿Por qué? Porque es parte del comercio que podemos tener para la transferencia, intercambio de bienes y productos. Bueno, también aquí podemos hablar de servicios como tal, que hoy en día pues también es parte de lo que se maneja a nivel de zonas francas. ¿Ok? Hablando un poquito de los objetivos, tenemos cosas relevantes como promover las condiciones de la competencia, incrementar oportunidades para la inversión, ¿okay? Proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad, a las normas de origen, eliminar barreras, ¿verdad? Que traten de, más bien que tratemos de facilitar el comercio. Mire que es más fácil tener un tratado de libre comercio donde el producto no tenga tantas barreras, tantos impuestos, y que se facilite el intercambio. Y a la parte de eso también, pues uno de los objetivos es establecer procesos para que estimulen la producción. Como les decía, pues también muchas de las cosas que ingresan como parte de los tratados de libre comercio es la materia prima. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se hacen aquí tal vez no se hacen con producto y suministros de origen costarricense. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a los TLC? Ok. Entonces vamos con este tema de regímenes aduaneros. Son los regímenes que podemos utilizar o que pueden verse involucrados dentro de las actividades que nosotros vamos a utilizar. Nos dice que es un medio de reconocimiento que podemos utilizar o que utiliza el declarante, o sea, el que lo necesita, eso es el declarante, con el fin de revisar el estado, calidad y forma en la que llegaron las mercancías a cada país. O sea, yo siempre les digo que pues una aduana viene a ser como una puerta vigilada por un guarda. O sea, quiere decir que por esa puerta va a ingresar o va a salir producto, pero de una manera ordenada y de una manera autorizada con las normas que se utilizan en cada país, ya sea para que ingrese o para que salga. Pues yo digo que es una puerta de salida o de ingreso. ¿Okay? Vamos a ver estos tres tipos de regímenes aduaneros: los definitivos, los temporales y los liberatorios. Como les dije, podemos involucrar algunos de esos dependiendo de la actividad que nosotros tengamos dentro de cada empresa. En el caso de los regímenes aduaneros definitivos, prácticamente su nombre lo dice, definitivos, es que ahí quedan, o sea, ya sea que vayan o vengan, indiferentemente. Ahí me disculpan si la letrita está muy pequeña, me parece que sí, ¿verdad que sí? Vamos a ver si la puedo hacer un poquito más grande. Vamos a ver. Creo que en 15 está bien. Igual aquí. Ahí se les va a actualizar también en la plataforma. Tal vez no inmediatamente, pero sí ahí por aquello. Así veo que la letrilla está un poco pequeña. ¿Qué dice aquí? Estos regímenes de manera definitiva
los podemos ver con estos tipos. Hay más, pero yo aquí introduje los tipos con los que uno puede verse involucrado más frecuentemente. Los equipajes, ¿vale? Tanto que yo vaya a un país o venga a mi país de destino, ingresa de manera tal de que pues, prácticamente es para que quede acá. Eso no va a causar alguna cuestión de pago. No es que yo por traer mi equipaje, y llámese equipaje porque también hay veces la gente cree que equipaje es traerse ese montón de cosas de otro país para vender aquí. No, ya eso no es equipaje. Equipaje son cosas de manera personal, es algo que yo utilizo para mi viaje, para poder permanecer de manera temporal en algún lugar, o sea, como un viaje, un turismo o algo por el estilo. Entonces a veces tal vez la gente cree que, mire, yo puedo traerme mi equipaje y no pagar impuestos. Mire, si lo agarran en aduanas, cuando uno viene desde otro lado, si determinan que eso no es equipaje, pues le cobrarán. Aunque uno tiene un derecho de ingresar cierta cantidad, ¿verdad? Eso sí también. Pero bueno, si el de aduanas considera, pues que sepas en que es precisamente por eso mismo. Pero básicamente es el equipaje que yo traiga no va a tener no va a tener que pagar ningún derecho, ningún tributo. También existen los envíos de socorro. Obviamente cuando se necesita por cuestiones de derechos humanos, enfermedades y demás, pues esos envíos de socorro pues es para enviarlos. No es que mire los envío y luego regrésemelos. Por eso están dentro de la parte de aduanas definitivas. Personas fallecidas, también es muy común. Cuando una persona pues se muere en otro país y quiere retornar o hay que mandarlo también, pues es muy común que pues se haga el régimen de aduanas en ese sentido. Pues ahí tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? La manera en la que se transporta, el ataúd y todo lo demás, pues simple y sencillamente pues ahí va. De hecho hasta tiene prioridad ese tipo no de equipaje, de carga. Yo no le llamaría ni uno ni otro, pero para que se den una idea. Ese tipo de carga tiene prioridad. Básicamente, si en algún momento tienen que sacar equipaje por cuestiones de peso y balance en un avión o en un transporte, es que normalmente eso pasa por avión, tiene prioridad. Básicamente ni lo van a sacar. Es más probable que le saquen la maleta de uno que el muerto. Las muestras sin valor. Las muestras sin valor es pieza clave dentro del comercio, porque normalmente a veces con tal de ofrecerle al cliente, a veces tal vez no hay cómo mandar un agente, un vendedor, un representante, entonces envía la muestra, entonces envían muestras y obviamente esas son muestras, no son material o mercancía para la venta, sino es para que la persona que me piensa comprar determine si cumple o no cumple o la calidad con respecto a eso, ¿verdad? Son muestras o regalías o algo por el estilo, a veces le llaman así. También tenemos acá, así le decían a una compañera mía en el colegio, la entrega rápida. Entonces, es con el fin de que pues llegue lo más pronto posible. Normalmente se habla de documentos o algún tipo de courier cuando se necesita enviar para ciertos trámites o ciertas negociaciones. Y la tienda libre es cuando pues se habla del duty free. No sé si han escuchado hablar de a veces en los aviones, en las fronteras, en los depósitos libres, pues se habla de tienda libre, es porque no pagan ningún tipo de impuesto por tener ese tipo de régimen. ¿Okay? Y tenemos los regímenes aduaneros temporales. Esos temporales también, como su nombre lo dice, pues van a permanecer o van a estar de manera transitoria en nuestro país o en el país en el cual pues tenga de manera tránsito. Podría ser tránsito aduanero, ¿verdad? Cuando el más común es por vía terrestre. En este caso los trailers que llevan contenedores y pasan acá por el país, ya sea de Panamá a Nicaragua o viceversa, y pues vienen de manera transitoria. Tenemos también el transporte bimodal. En este caso es cuando involucra dos medios de transporte diferentes. Puede ser que venga por tierra,
algún aeropuerto y luego continúe de manera aérea. Bueno, pues entonces ahí se utiliza ese tipo. O podría ser por vía marítima y aérea. O sea, vía marítima y aérea quiere decir que viene ya sea con un barco y a bordo de otro barco. O vía aérea por un avión de carga y luego siga por otra carga dentro de otro avión o algún transporte parecido. Transbordo se habla prácticamente cuando sigue una ruta, pero está estipulado en el contrato de que viene de un lugar y va para otro. En el contrato no habla de transbordo. El transbordo lo hace el contratista a conveniencia dependiendo de la utilidad que tenga. Me explico un poco mejor para que no se confundan con el de vía aérea o marítima y el de transbordo. Supongamos que viene un contenedor y ese contenedor viene de China y va para Panamá, pero hace, digámoslo así, un paso por Costa Rica. Pero cuando llega a Costa Rica, en Costa Rica cambia de barco. Y cuando cambia de barco en Costa Rica, eso ya está estipulado. Ya el cliente o las dos partes eso lo saben, de que su trayecto va a incluir un cambio en Costa Rica. ¿Okay? El transbordo, a diferencia, básicamente es muy parecido, pero en el transbordo la diferencia es que no existe estipulado en el contrato. O sea, muchas veces el cliente ni siquiera sabe que pasa por Costa Rica, nada más sabe que sale de tal lugar y llega a tal lugar. Hace, por decirlo así, un hub, un transbordo en algún país, en algún punto, pero el cliente a veces no lo sabe. Bueno, de hecho muchas veces uno compra cosas, los que compran por internet, y uno sabe de dónde vienen, pero no sabe por los lugares que pasan. Por eso pues va a depender de la conveniencia que tenga el contratista del transporte. ¿Sí? Y por último tenemos el depósito fiscal, que es un lugar donde permanece con el fin de determinar la autorización para poder continuar o para poder quedarse en algún punto del trayecto. Normalmente aquí pasa por tránsito, pero a veces muchas de las cosas en depósito fiscal no continúan porque no tienen la autorización. En este caso por parte de las autoridades de aduanas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, yo nada más avisar de que me conecté tarde, pura vida. Ok. Bueno, ahora vamos con ya lo dije nada. Vamos con los regímenes aduaneros liberatorios. Que para ello, pues yo, como les dije, hice otra presentación porque aquí esto es prácticamente hablar de zonas francas. Y eso pues lo vamos a ver en esta otra, que como les dije, ya la había hecho anteriormente y pues como me quedó muy bonita, preferí seguir usándola así. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Zonas francas. Bueno, cuando nosotros hablamos de zonas francas, es hablar de un tema bastante extenso, bastante grande y básicamente es una especialidad, principalmente para muchos que se dedican a la asesoría y todo lo que tiene que ver con aduanas. Acá lo importante es que nosotros tengamos claros lo que determina las zonas francas, lo que básicamente conlleva a trabajar, ya sea directa o indirectamente con zonas francas. Porque yo creo que la mayoría de nosotros nos vamos a ver involucrados, como les dije, de manera directa o indirecta, ya sea con algún tipo de contrato, algún tipo de suministro, o por qué no, con alguien conocido que trabaje en zonas francas. Bueno, pero ¿qué implica eso de zonas francas? ¿Alguno tiene algún conocimiento previo con respecto a este tema? No, bueno. Anoche no, profe, la verdad no. Como que les hizo Esto malo, completamente nueve. como que les hizo malo, ¿verdad? La Semana Santa, oigan. Bueno,
Vamos a determinar varias cosillas acá con las zonas francas. Obviamente hay muchos mitos, hay muchas cosas y también yo les voy a decir algo. Yo no soy experto, habrá muchas cosas que sé, pero habrá muchas otras más que tal vez no sé. Pues yo, pues, dentro de lo que yo pueda saber, y como yo también se lo dije, a veces tal vez hasta pueden saber más ustedes que yo. Y puede ser que algunos de ustedes trabajen en zonas francas y hasta sepan más de esta cuestión, principalmente hablando de la parte de aduanas, que es lo que estamos desgranando acá. Una zona franca conceptualmente corresponde a un área geográfica. O sea, ¿qué quiere decir? Un lugar, un terreno determinado, ¿verdad? Delimitado. Entonces vamos a decir, mire, aquí empieza y aquí termina. Es muy claro. Habrán zonas francas que son muy grandes, habrán zonas francas que no tanto, pero a final de cuentas reúnen lo mismo. O sea, están cubiertas bajo por la misma legalidad. ¿Okay? Ahí se van a desarrollar ciertas actividades que benefician al país. La mayoría de las cosas que ahí se hacen pues no van a quedar acá, porque así es el régimen de zonas francas, ¿verdad? Es un régimen de aduanas el cual pues va a determinar de que todo lo que se haga ahí va para afuera, o sea, se exporta. Eso está amparado bajo la ley 7210, donde pues cada empresa de zona franca se le asigna un código aduanero. Un código aduanero, ¿para qué? Para que exporten. O sea, básicamente todas las empresas o cada empresa que está en una zona franca son exportadores, porque lo que ahí se hace va para afuera. Ejemplo muy fácil y muy sencillo: Intel. Todo ese lugar, todo ese Intel es una zona franca, y así está determinado y está cubierto por esa ley, y todo lo que ahí se haga va para afuera. Parte de los convenios y la inversión que ahí se hace. ¿Ninguno de ustedes trabaja en zona franca? ¿Y qué? Nadie. ¿Hay alguien? Don William, ¿usted? No, señor, pero irónicamente nosotros le compramos a Intel y te explico. Ok. Nosotros le compramos a Intel. Nosotros nos dedicamos a la tecnología, le compramos Intel y no le podemos comprar fuera del país. Lo de nosotros viene de Miami directamente, el proveedor de Intel de allá viene acá, y cuando hay reclamos por los procesadores tenemos que enviar a Miami, vuelve a Costa Rica, ellos vuelven a enviar a Miami y nos envían de nuevo los procesadores nuevos. Sí, es parte de la movilidad. Ahorita les voy a explicar eso. ¿Hay alguien levantó la mano? Adelante, Jeffrey, Antonio. Yo digamos, no trabajo, pero sí le ofrecemos el servicio a las zonas francas, ¿verdad? Y el procedimiento sí es bastante complicado, digamos, a la hora de procesar pagos o poder entrar a la zona franca a laborar o temas así. Sí, sí. ¿Pero qué servicios les ofrecen? Perdón, don Jeffrey. Nosotros, digamos, cuando inicia la construcción de la zona franca, le administramos todo lo que es vidrio y aluminio. Ok, básicamente movilización, supongo, es entonces. Ajá, correcto. Okay. Ahí está, nomás vi que levantó la mano. Don Kenneth fue, ¿verdad? Kenneth. Sí, correcto, profe. Yo trabajo en Zona Franca Metropolitana. Nosotros, bueno, yo trabajo en Gregana Medical. En Gregana. Sí. Pero Nosotros... ya no se llama así, ahora se llama TIS, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí. Sí, nosotros, bueno, le hacemos subensambles a lo que es Boston y a Abbott. Todo lo que sale de ahí sería solo para esas dos empresas, por decirlo así. Sí, ahí lo que se utiliza es un régimen que ahorita les voy a explicar. Régimen de movilización entre zonas francas, que la ley así lo permite. Entonces, por eso les digo, hablar de zonas francas es bastante amplio. Y cuando tal vez ya uno conoce, lo puede relacionar mejor, ¿verdad? Porque esto básicamente es más una cuestión legal que una cuestión de procedimiento. ¿Okay? La importancia, por ejemplo, si hablamos de importancia, es porque todos los países, principalmente países como el de nosotros, que como yo les repito, no es por hablar mal, simplemente pues para mí es así, somos un país pequeño, pero aún así siendo un país pequeño, yo creo que nosotros recibimos bastante inversión. Y eso es parte de lo que se pretende con las zonas francas. Bueno, véanlo de esta manera. El compañero acaba de decir que trabaja en zona franca metropolitana, pero ¿cuántas zonas francas hay? Bueno, hay un montón. En San José hay varias. A veces tal vez ni nos damos cuenta
cuando vemos algún, como decía la definición, un área geográfica, a veces vemos un área geográfica y no sabemos si es o no es zona franca, o por lo menos vean esa zona franca que ya están terminando ahí camino a Grecia. Pues es ¿por qué? Porque es parte de lo mismo que busca Costa Rica. Tal vez nosotros no podemos hacer ese producto por nuestros propios medios, entonces pues el país abre la posibilidad de que traigan incentivos acá. Obviamente todo eso es manejado por parte de Procomer, el Ministerio de Comercio, con el fin de establecer cierta inversión. O sea, también es que cuando viene una empresa, la empresa se tiene que comprometer a empezar con cierta inversión, y conforme vaya pasando, y pues irla subiendo. De ahí que pues muchas empresas, por eso es que se establecen y tienen cierta estabilidad, o por lo menos logran tener cierta estabilidad por cierta cantidad de años. Bueno, vea, por ejemplo, ahí el compañero decía Boston, ¿cuántos años debe tener ya? Yo creo que debe tener como más de 20 años, por ahí, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, ¿por qué? Porque se estableció y ahí ha quedado y ha seguido invirtiendo. Tanto así que yo no sé cuántas, eran 3, ¿verdad? Ya lo que lleva Boston, 3 lugares, en Heredia, La Juela, y no sé si fue que también abrió algo en otro lugar. Ahí tal vez me corrigen. Mucha de la manufactura hoy en día, pues como dice acá, va destinada precisamente a esto, a dispositivos médicos. De hecho, una de las especialidades que tenemos acá, una de las áreas que también damos capacitación, es precisamente en lo que es control de calidad para dispositivos médicos, precisamente pensando también en esa área. Aunque podríamos hablar de un régimen híbrido, como incentivos fiscales y también facilidades aduaneras. Bueno, la ley 7210, que es la que cubre toda esta cuestión de las zonas francas, establece cantidades, establece plazos, establece convenios, inversión, auditorías que las hace directamente Procomer, y diseño, ¿verdad? Todo eso va muy acompañado. Entonces, vieras que por eso es que funciona, yo siento que funciona muy bien acá el régimen de zonas francas en Costa Rica. En algún momento hasta estaban hablando de meterle más impuestos, pero bueno, no pueden ver que algo funcione porque ya todo le quieren meter impuestos. Bueno, eso me acuerdo que fue en el gobierno pasado. ¿Okay? Importancia, ¿verdad? Es porque hablando de exportaciones propiamente en el área de zonas francas, podemos ver que el 74% son de servicios y el 26% son de dispositivos médicos. Aunque ustedes no lo crean, lo que más exporta Costa Rica en zonas francas son servicios. Servicios se refiere a los famosos call centers. ¿Okay? Y en la parte propiamente de bienes, si lo vemos así, solamente los bienes abarca el 36% en lo que son dispositivos médicos. Y contando, ¿verdad? Esto lo hice hace poquito, finalizando el año pasado. Yo me imagino que ahorita debe estar más, elevándose más, ¿verdad? Y ya con un 99% de operadores F. Ya les voy a explicar qué son los operadores F. ¿Okay? Básicamente les voy a hablar ahorita de estas de estas 6 aspectos en cuanto a las zonas francas, lo que son los internamientos, las movilizaciones, las nacionalizaciones, exportaciones, operaciones de inventario y logística integral, o lo que llaman CEL, que ya es lo que se está manejando a nivel de zonas y parques logísticos. ¿Sí? Los internamientos, bueno, como su nombre lo dice, los internamientos es todo lo que ingresa acá al país, pero las zonas francas, o el régimen de zonas francas, tiene una particularidad, o digámoslo así, un beneficio, que es que lo que ingresa, materia prima, equipos, maquinaria, insumos y demás, ingresa sin impuestos, ingresa con 0% de impuestos. Todo considerado si es fuera del país, porque recordemos que esa área geográfica determinada de zona franca es como si fuera parte de la empresa de origen, qué sé yo, si fuera de Canadá, Estados Unidos o algún lugar de Europa. Toda esa cuestión que ingresa de maquinaria, equipos y herramientas es porque son necesarias para la producción. Entonces el régimen y la legalidad de la zona franca hace que eso, pues como es parte y necesario de la producción, le haga un 0% de impuestos. O sea, ingresan sin... No sé si ustedes sabían, perdón que haga la aclaración, no sé si en algún momento habíamos hablado de eso. Muchas veces un producto llega a ser tan caro porque el impuesto que le ponen es demasiado elevado.
a veces es más lo que pagamos de impuestos que lo que en realidad vale el producto. Y así pues eso es lo que hace que en la zona franca se trabaje de esa manera y pues prefieran más ese régimen que demás. En el caso de algunos ejemplos, hablando de diferentes productos, acá tenemos el ejemplo de pues un dispositivo médico, tenemos el ejemplo de una camisa, en este caso un producto textil, o un servicio. Recuerde que el servicio nosotros no lo vemos, pero es parte de lo que a veces necesitamos. Y obviamente, pues normalmente nos lo va a dar una persona especialista en el área. Mire, yo necesito, bueno, como ha pasado con algunos de ustedes. Mire, profe, es que ocupo su ayuda porque me meto a la plataforma y no me aparece el módulo tal. Bueno, si yo no los agarro, les agarro la consulta, les verifico, ingreso el dato de ustedes para que les aparezca. Si yo no les hago ese servicio, pues ustedes no van a poder ingresar a la plataforma para recibir la capacitación, ¿verdad? Digamos lo que básicamente es algo muy parecido, igual en la parte financiera, igual en la parte de viajes, en la parte corporativa. Ahora se está trabajando mucho también con la parte tecnológica. Bueno, entonces parte también de los servicios que podemos obtener cuando pues uno accede a una empresa de este tipo. Bueno, pues todo lo que yo necesite para hacer mi producto final, ¿verdad? Aquí tenemos los ejemplos, toda esa materia prima pues va a ingresar con 0% de impuestos. El equipo que yo necesito, bueno, si yo necesito, por ejemplo, equipo para transformar el plástico para los dispositivos médicos, todo ese equipo también va a ingresar 0% de impuestos. Si necesito maquinaria de coser para los hilos, las telas y demás, también ese equipo va a ingresar. Si es que se necesita y se ocupa para ese fin. No es que yo puedo mandar a traer todo lo que yo quiera, aunque sea para mí, con 0 impuestos, no. Es ya establecido y auditado por Procomer. Entonces, no es que todo es muy rígido, pero funciona muy bien. Créanmelo así. Podemos encontrarnos con 3 tipos de internamientos. Cuando hablamos de estos números que están acá, no les he hablado todavía, eso, pues, ya vamos a llegar a un momento a hablar de los DUA, de las declaraciones únicas de aduana. Los DUA pues tienen su numeración y su codificación. En el caso de las figuras aduaneras, cuando es proveniente del extranjero, yo los puedo ingresar con algún DUA que sea para materia prima, para maquinaria o para reincorporación. Cuando se habla de reincorporación, se habla de que muchas veces se tiene que mandar a reparar algún equipo, porque aquí no hay especialistas, entonces se tiene que retirar y revolver a importar. Entonces, se utilizan esos tipos de DUA que, como les dije, más adelante vamos a verlos. Podemos hablar de ventas entre zonas francas. Bueno, como decía antes ahí el compañero, no sé si eso implicará ventas, pero él decía que mueven, ¿verdad?, de un lugar a otro, que van de Gregana y que van a Boston, etcétera. Eso es porque existe la posibilidad de vender entre zonas francas. ¿Por qué? Porque son áreas determinadas precisamente cubiertas bajo el mismo régimen. Ya sea que utilice este DUA 0903 o el 0906, si es equipo o materia prima. No sé si ahí el compañero nos ilustra si se refiere a eso y si incluye alguno de esos que están acá en el material. Sí, correcto, profe. Sí. Bueno, ellos lo que venden son subensambles a Abbott y a Boston. Y aparte de eso, de esos mismos subensambles hacen envíos a lo que es Irlanda, Estados Unidos, México, Brasil. Ok, sí, como son subensambles, entonces se considera como materia prima. Sí, correcto. Entonces sí, seguramente sí utilizan el 0906 o el 0907, pero probablemente está ahí y se utiliza este tipo de figura, ¿verdad? Ventas entre zonas francas. Igual, muchas veces no crean que todo queda, no crean que todo lo que se hace se manda. Algunas cosas quedan acá, pero eso ya dependiendo de la negociación y dependiendo de cómo se elabore, ¿verdad? Pero, como les dije, todo es una cuestión muy legal y si se maneja con una asesoría adecuada, no van a tener problemas. Porque también se pueden hablar de temporales a un territorio nacional. O sea, ¿a qué se refiere temporales? Que ingrese cierta cantidad de materia prima, cierta cantidad de equipo, de manera tal de que únicamente va a estar por cierto tiempo.
Perdón, es que ahí me está escribiendo alguien. Ok, ahorita lo reviso. O muchas veces cuando se habla para ferias de entrenamiento, o sea, las benditas ferias de entrenamiento son lo que llaman las ferias laborales. Entonces muchas veces ingresa algún tipo de equipo para que las personas que se pretende atraer como mano de obra conozcan la empresa, conozcan qué es, qué hay, cómo se trabaja. Entonces eso ingresa como temporal al territorio porque no va a permanecer acá. Tiene su valor, pero se va a utilizar de manera temporal y luego pues regresa a su país de origen. ¿Okay? La operativa del internamiento normalmente se trabaja con temas contables, ¿verdad? Porque contabilidad tiene que registrar eso para que no exista algún impuesto y todo tiene que ser parte de la inversión y el empleo que haga la empresa. Como les dije, cuando una empresa de zona franca ingresa acá al país, se establece acá al país, ya hay una negociación y ya hay un diseño. Ese diseño ya establece cuántos empleados van a tener. O sea, no es que van a venir, vamos a ver cuántos contratamos, no. Y normalmente a veces, no sé si han visto noticias, me llama mucho la atención porque porque a veces lo dicen como que si fuera un boom, no, es porque ya es parte de un diseño, de una negociación. Tal empresa en tal lugar va a abrir con 100 puestos para empleo. O tal empresa va a venir y va a abrir con 1000 puestos a un año. Bueno, es porque eso ya es parte de lo que se establece anteriormente. No es que sea un boom o sea algo que salió de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que es algo que obviamente ya va a pasar como parte del establecimiento de esa empresa en el país dentro del régimen de zonas francas, ¿verdad? La inversión que va a tener, no es que mire, vamos a ver cuánto invierte, no. Ya la empresa tiene que tener claro cuánto va a invertir en el primer año, cuánto va a invertir en el segundo año. O sea, va a haber una inversión creciente a cierto tiempo, como parte de venir acá y utilizar esas facilidades de zonas francas. Exportaciones, bueno, es a lo que se dedica básicamente cualquier empresa que venga acá de zona franca, es porque el producto que va a realizar o el servicio, ya ustedes vieron que mucho o la gran parte de zona franca son servicios, ¿verdad? Se hacen acá, pero es para que los utilicen en otro lado. Es porque básicamente hacia eso apunta Costa Rica, a incrementar las exportaciones. Todo lo que se produce, todo lo que se hace, ¿verdad? Por medio de las zonas francas, que se exporte. Se exporta a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Mientras haya algún convenio y relación diplomática. Los tipos de exportaciones. Un toquecito. Okay, ahora sí. Los tipos de exportaciones que pueden utilizar en el caso de los regímenes de zonas francas es como producto final, es el más utilizado, ¿verdad? Con el DUA 4040, simplemente se hace aquí y se libera para otro país, o podría ser por medio de lo que es sustitución o reparación. Eso es cuando, pues, obviamente, sustitución, hablando por ejemplo con la materia prima, a veces la materia prima ingresa pero no cumple. El control de calidad les dice, mire, no, eso no cumple, entonces hay que devolverlo. Bueno, se devuelve, pero va en el caso del 4046 para sustitución, o sea, lo devuelvo para que me regresen, pero esta vez materia prima que sí cumpla con las especificaciones. Las movilizaciones, lo que decía antes ahí, por ejemplo, Jeffrey, creo que fue Jeffrey. Bueno, es porque existe dentro de la figura de zonas francas un tema que se llama movilizaciones, que es para movilizar entre las zonas francas. Movilizar. Antes, por ejemplo, con el compañero Kenneth, me parece, hablábamos de las ventas entre zonas francas. No, aquí es para hablar de movilización, ya sea de equipo, materia prima, maquinaria, o cualquier otra cosa que se necesite en un lugar hacia otro, pero como movilización, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, antes ahí mencionaban a Boston. Bueno, Boston está no solamente en Alajuela, sino que también está en Heredia. Bueno, muchas veces van a tener que necesitar movilizar de uno hacia otro, o sea, del punto A al punto B, y de ahí pues lo van a poder hacer bajo esta figura de movilización en zonas francas. ¿Okay? Pueden ser de almacén fiscal a zona franca también, no necesariamente entre las mismas, o puede ser movilizar inventario
de zona franca a depósito fiscal. Indiferentemente, pues ahí podemos tener esos 3 tipos de movilización, ¿verdad? Que eso es lo que implica, ¿verdad? Nada más movilizar, no es realizar ningún tipo de transformación ni de venta, es únicamente movilización de producto. Operaciones de inventario, eso también está regulado. Es que todo lo que es zona franca, muchachos y muchachas, está sumamente regulado. En el caso de las operaciones de inventario también. O sea, básicamente una empresa en zona franca no va a poder tener la cantidad de inventario que quiera. De hecho, muchas veces el inventario de producto final ni siquiera lo van a tener, porque casi que haciéndose los lotes de producción es movilizándose para exportación. Pero igualmente con respecto a lo que son las compras o establecimientos propiamente en bodegas, igual va a tener una regulación con el fin de proveer una reducción en lo que son los tributos, en lo que son los impuestos. Okay. Acá tenemos esto es un gráfico que yo les hice acá para que pudieran ver un poco cómo está distribuido las transacciones con respecto a las operaciones de inventario. Podemos hablar de material reutilizable, podemos hablar de aduanas, estos aduanas, para corregirlo acá. Okay. Aduanas estables en el mecanismo o algunas que son autorizadas por Hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí les hago la aclaración. Algunas empresas de zonas francas, cuando tienen algún excedente o necesitan renovar equipo, para ellos es más fácil donar el equipo que tienen acá que mandarlo de regreso. O sea, que mandarlo de regreso va a tener un costo y ya para ellos vamos a ver, pongámosle de ejemplo que el departamento de contabilidad de Intel va a renovar las computadoras. Entonces obviamente ya van a haber 10 computadoras que ellos ya no van a usar. Vienen 10 computadoras nuevas. Entonces, mandar esas 10 computadoras para casa matriz, para ellos es más caro que mejor las dejan acá. Entonces, a la hora de dejarlos acá y como parte de los inventarios, la regulación dice que no tengan inventario, ¿verdad? En este caso también aplicando un poco las 5 veces, les dice, bueno, dónelas. En el caso de Costa Rica, les permite donarlas a cualquier institución pública, principalmente a veces lo donan a colegios. De hecho, muchas veces Intel ha donado muchas de las cosas a los colegios que están en la zona de Belén. Entonces le donan esas computadoras y para ellos es más fácil, más barato y más conveniente asignarles cualquier donación que sea. Yo les estoy poniendo ejemplo computadoras, pero cualquier donación, siempre y cuando estén autorizados por Hacienda o por IMAS, lo pueden hacer y va a resultar más conveniente. Así se evitan inventarios, se evitan tener que gastar más en lo que es reenvío, reimportación y otros, para que lo puedan mantener dentro de esas transacciones. Simplemente los pasos perdón que haga esto más pequeñito. Los pasos para poder hacer esas operaciones de inventario y demás de donamiento, pues son comunicación formal, aquí va un espacio, seguimiento, activación y hacer la documentación necesaria. Verás que no es nada complicado. El objetivo, claro, pues es proporcionar una agilidad. Para los que trabajamos o han trabajado dentro de la parte de inventario, sabrán que muchas veces hay exceso y muchas veces tenemos algo que ni siquiera necesitamos tener, ¿verdad? Lo que necesitamos con el inventario es que tenga una buena rotación. Bueno, pues a veces eso es uno de los objetivos con respecto a las operaciones de inventarios de las zonas francas. Perdón. Ok, nacionalizaciones. El régimen también le permite a las zonas francas nacionalizar algunos aspectos de los que ingresan. Obviamente a algunos les permite tenerlos con 0% de impuestos, pero muchas de las cosas también las puede nacionalizar, o sea que queden de manera definitiva acá en el país. Pueden ser bienes,
pueden ser productos finales. Dentro de los bienes internados los podemos llegar a nacionalizar con el DUA 0117, o cuando el bien ya está por más de 5 años en el país, ya lo puede nacionalizar sin ningún problema con el 0128. Ya después de 5 años le permite nacionalizarlo sin ningún problema. O el producto final, principalmente cuando hablamos de producto final es para poder ser vendido acá. Pasó mucho ahora con la pandemia, ¿verdad? De que habían empresas que hacían las mascarillas, pero las mascarillas que cumplían, ¿verdad?, con la regulación. Bueno, pues ahí hay un cierto porcentaje que le permite permanecer acá, ¿verdad?, como producto final nacionalizado, ¿verdad?, dependiendo del DUA que utilicen para tal fin. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ya como último tema, esto ya es como un plus, ¿verdad? Hablando de los servicios de logística integral, que es lo que se habla mucho y se maneja mucho hoy en día, ¿verdad? Costa Rica ya está incorporándose y estableciendo una gran cantidad de servicios a este nivel, ¿verdad?, a nivel de logística integral. Por lo tanto, pues es bueno por lo menos tener ahí un poco de conocimiento cuando hablamos precisamente en la zona franca, ¿verdad?, porque va dirigido a esa actividad, ¿verdad? Lo que consiste es en establecer un hub logístico. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿tienen una noción de lo que es un hub? O si yo les digo a ustedes hub, ¿tienen idea de qué es? ¿Sí o no? Asumiendo que están por ahí, ¿verdad? Todavía, porque no escucho a nadie. Dígame, señorita Elsa, ¿usted sabe qué es un hub? Perdón, me repite la pregunta. Es que estoy en el trabajo. Ah, haciendo trampa. No, Cuando no estoy hablamos de haciendo hub trampa. logístico, bueno, pero hub, cuando hablamos Ajá, de hub, ¿qué es un ajá. hub? Para usted, ¿qué es un hub? Yo no quedé rezagado. Ahí me quedó mal. Pero va todo el mundo jeteado. Hop. Y me dio a la mierda. Kimberly, No se le decía, profe. ¿qué sabe? Kimberly, No, profe, yo la verdad no tengo idea. O no sé si con esa palabra no estoy identificando. yo es que la verdad no encuentro una palabra en español, y si la existe, pues si alguien la sabe, por favor. En el caso de Costa Rica es súper conveniente. Bueno, cualquier país puede establecer un hub a cierto nivel. O sea, aquí vamos a hablar de hub logístico, pero podemos hablar de hub a cualquier otra actividad. Básicamente es un lugar, es un centro, vamos a ponerlo acá, aquí. Espero que lo agrande, es para poder utilizar vamos a suponer, ahí en el Coyol hay un parque logístico que actualmente funciona y tiene servicios logísticos integral, o sea, lo que llamamos SEL, servicios de logística integral. Eso lo que quiere decir es que ahí está establecido un hub logístico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tengo un país de origen, digamos, un país A, cualquiera que sea, y necesita que su producto pase por un centro, en este caso digámoslo así, un hub, para que ese lugar le haga ciertos servicios logísticos. Algunos servicios que hacen, bueno, empaque, reempaque, distribución, planificación, agrupamiento, hacen una gran cantidad de actividades que probablemente en el punto A, en el punto de origen A, no los hagan, o no saben cómo hacerlos,
o no tienen el nivel para realizarlos. Entonces, establecen ese hub, ese lugar para que su producto, lo que estén exportando, lo que quieran distribuir, pase por ahí. Este punto A, vea que pongo punto A porque no necesariamente puede estar en otro país, podría estar aquí mismo en Costa Rica, pero necesito que pase por ahí. Necesito que pase por ahí para que le hagan lo que yo necesito que le hagan y luego lo envíen a un segundo punto, a un punto B. Pero ya cuando llega aquí a este punto B, llega de manera integral, llega con servicios los cuales ya fueron previamente establecidos en este hub. Un caso muy particular también es, por ejemplo, DHL. ¿verdad? DHL ofrece muchos servicios logísticos, algunos son a nivel integral, algunos no, pero ya DHL, muchos de los clientes que tiene, los está ofreciendo y les provee de servicios logísticos integrales. Mire, alguna empresa, no voy a decir nombres, ¿verdad? Hace galletas, pero tal vez ellos no lo quieren distribuir, no quieren hacer todo el planeamiento de almacenaje, distribución y demás. Bueno, pues entonces van a DHL y DHL les hace ese servicio logístico y luego lo lleva, lo distribuye, lo entrega a donde tenga que entregarlo. A eso es a lo que se refiere un hub, es a un lugar donde yo llego, recibo cierta cantidad de servicios para luego continuar. No es que yo me voy a quedar ahí. Ese hub básicamente es de tránsito. ¿Alguien levantó la mano? Fue que me pareció. Adelante, Kimberly. Bueno, es que no sé si es lo mismo o si le estoy entendiendo. Por ejemplo, nosotros, bueno, la empresa H5 le compra unos tintes, ¿verdad? Entonces cierta cantidad de tintes y cuando llegan acá a Costa Rica, nosotros le ponemos guantes y unos papelitos, ¿verdad? De instrucciones y demás, y ya después se le vende a Walmart. Pero no sé si viene siendo parecido porque nosotros le compramos eso a Colombia, pero No, no sé no si es es diferente. es un poco diferente. Sí tiene ciertos servicios, pero básicamente yo lo vería, no sé si estoy equivocado, yo lo vería más como una maquila, ¿verdad? Que Okay. le hace ciertos arreglos, pero no es un servicio logístico como tal. Es que el servicio logístico integra diferentes servicios, como algunos que están acá, ¿verdad? Planificación, almacenaje, distribución, empaque. ¿verdad? Tal vez eso que vos me mencionás, no sé si me equivoco, pero me late más que va por el lado de maquila. Pero bueno, Ok, profesor. okay. Igual hay diferentes, como les decía, hay diferentes tipos de servicios logísticos, o sea, no necesariamente que yo tenga un servicio de un agente o un operador logístico quiere decir que sea integral. Cuando hablamos de integral es que reúne una gran cantidad de servicios y de opciones que yo puedo optar para que ese hub me sirva como base para mi producto. ¿Ok? Ahí lo que incluyen son ciertos códigos en la parte de régimen aduanero de zonas francas, algunos como código de categoría, ¿no? La empresa adquiere una categoría como operador, lo que les decía al principio, ¿verdad? Como un código operador propiamente del servicio integral, ya tiene un DUA de internamiento propio, que sería el 0908, puede utilizar los DUAs de tránsito 8017 u 8074 y puedo nacionalizar la ubicación, perdón, la ubicación ya queda como parte de servicio integral logístico. Eso ya porque pueden utilizar una nacionalización del producto con el DUA 0117. Es un poquillo ahí nada más de los procedimientos que se maneja a nivel de servicio logístico integral. Y aquí, no, déjenme arreglar esto. Ahí estamos. Listo, ¿alguna pregunta, alguna duda, consulta? Ay, no puede ser.
Listo, para que no se asusten. Perdón que me digan, no es como ustedes. ¿Alguna duda, pregunta, chicos y chicas? ¿Algún comentario? Aquí ya finalizamos este segundo módulo, ¿verdad? Espero que les haya sido de bastante utilidad. La próxima semana empezamos con el módulo, ¿cuál era? Creo que era como el de transporte. No me queda claro, pero igual ahí, pues ahí voy a estar abriendo el módulo y luego pues ahí a ustedes les va a aparecer para que lo tengan claro. Si por A o por B no les aparece, pues ahí me indican, ¿verdad? El mismo miércoles o algo así para ingresarlos. No sé por qué a veces no me está dejando ingresar algún estudiante. No sé si es que seguro no están pagando o qué. No, mentira. No sé qué está pasando. A veces yo nada más paso los mismos de un módulo a otro y a veces queda uno o dos por fuera. No entiendo por qué. Pero bueno, ni modo, son cosillas que vamos viendo ahí de camino. Ahí ahorita les va a aparecer el examen, ¿verdad? Son unas cuantas preguntas de este tema. No quise abrumarlos mucho. Y si fuera el caso, ya cuando hacen el examen, ya les debería aparecer la nota completa de este módulo. Porque como en este módulo solo hemos tenido exámenes, pues ahí básicamente se ha ido calificando de manera automática. ¿Nadie más? No, profe, todo muy claro, la verdad. Bueno, entonces desearles feliz noche y ya recuerden que ya la Semana Santa terminó. Vamos a seguir teniendo clases todos los miércoles, ¿verdad? Para que no se les olvide. Buenas noches. Buenas noches, señores. Pura vida, gracias.